Bueno, pues buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de Ciutadans de hoy día 13 de diciembre de 2010. Ayer hubo un acto del Consell Nacional del PSC, donde el presidente Montilla, el todavía presidente Montilla, hizo un análisis sobre la responsabilidad y las culpas de los pésimos o catastróficos resultados electorales de su formación en las últimas elecciones autonómicas. Desde Ciutadans siempre hemos respetado los análisis, las valoraciones y los planteamientos de los internos de los partidos acerca de sus resultados electorales, pero este hundimiento del socialismo catalán no es culpa de un elemento externo, de ningún iceberg, sino que es culpa del capitán del barco y del armador. De un capitán y de un armador que decidieron seguir un rumbo político contrario a las bases electorales de este partido y contrario a una forma de entender Cataluña y su gobierno, alejada de esa necesidad de compromiso, de espacio de encuentro, de respeto por la diversidad, la complejidad y la pluralidad de nuestra sociedad. Así, un partido que tuvo la oportunidad hace 7 años de transformar la política catalana, de acercar de una forma definitiva al conjunto de la sociedad catalana en sus instituciones, a sus instituciones, representando esa Cataluña real que ha vivido durante 30 años de espaldas a la Cataluña oficial en nuestra comunidad, decidió hacer lo contrario, decidió ser una mala copia, decidió seguir la ruta seguida por aquellos que sí la conocían, por aquellos que sí llevaban rumbo trazado desde hacía muchísimos años, y queriendo seguir ese rumbo se ha acabado hundiendo. Por lo tanto, la culpa no es de ningún iceberg, no es de ningún banco de hielo, sino es del capitán y de su armador, que no han sabido pilotar ese barco para llegar a buen puerto. Vimos también como el señor Montilla reconoció, por fin, lo que tantos habíamos dicho durante los últimos 4 años y que él y su partido negó sistemáticamente. Primero, que el gobierno de la Generalitat no era un gobierno, sino que eran 3 gobiernos. 3 en 1. Y eso solo funciona en la teología católica. El 3 en 1 solo funciona en los ámbitos religiosos, pero en los ámbitos políticos, no tener 3 gobiernos, o tener 3 gobiernos en lugar de 1, pues suele acabar mal, como ha acabado. También reconoció otra cosa, su falta de liderazgo. Hombre, por fin reconoció aquello que todos sabíamos, que no es todavía el presidente de un gobierno, sino el gestor de una parte de ese gobierno, de esa parte que representaba los intereses de su partido, del PSC, pero que nunca ha ejercido como presidente del conjunto del gobierno de la Generalitat, incapaz de asumir su liderazgo, incapaz de ejercer su liderazgo en el partido e incapaz de poner freno a la incapacidad, ineficiencia e ineptitud de una buena parte de sus miembros. Es bueno que por fin reconozca su falta de liderazgo. Lo que pasa es que ha sido una mayoría de la sociedad catalana la que lo ha reconocido en estas elecciones. Sabían que Montilla no era un líder, sabían que Montilla no había sido un presidente de la Generalitat y que difícilmente podía volver a serlo. Y por fin el señor Montilla hizo aquello a lo que, bueno, ya es dado su partido cuando tiene un batacazo electoral que podemos reconocer que se viene produciendo en los últimos 20 años, donde ha perdido aproximadamente el 60% de su apoyo electoral. Pero bueno, como buen partido de ámbito nacionalista catalán, el PSC hace aquello que solo saben hacer los nacionalistas, que es echar la culpa siempre al de fuera. Y en este caso a Madrid, y en este caso al Partido Socialista Obrero Español. Y efectivamente que el PSOE tiene mucha responsabilidad, pero no en el resultado, no en el desencuentro entre el PSC y el PSOE. El PSOE lo que tiene es la responsabilidad de haber permitido que el PSC se convirtiese en una mala copia de Convergencia y Unión, de que el PSC abandonase definitivamente el socialismo como el eje rector de la política o de su estrategia política para convertirse en un partido nacionalista más.
El PSOE sí que tiene culpa. Tiene culpa de haber aprobado en el Congreso de los Diputados un estatuto inconstitucional. Y tiene culpa por no haber parado los pies a un PSC que lideró la carrera enloquecida para ver quién era más nacionalista en Cataluña durante la elaboración del estatuto. Evidentemente que el PSOE tiene culpa. Pero no tiene la culpa que dice el señor Montilla. No tiene la culpa por no haberle hecho fácil el gobierno. Pero si el problema del gobierno de la Generalitat no era el PSOE, no era Madrid, era el propio gobierno. Un gobierno dividido, fragmentado, con intereses opuestos, contrapuestos y rara vez coincidentes, que ha sido incapaz de asumir el liderazgo social en Cataluña en uno de los momentos más difíciles de nuestra comunidad y del conjunto de ciudadanos, la crisis económica. Como elemento y como paradigma y como cierre y como final de fiesta de lo que ha sido este gobierno tripartito, podemos encontrarlo en una de sus últimas medidas adoptadas, que ha sido el redoblar las multas lingüísticas a los comerciantes en estos últimos meses de legislatura. Hemos visto como este final de fiesta nacionalista se ha fundamentado en, por un lado, la aprobación de subvenciones multimillonarias por parte de Carlos Rovira, convertido en un rey mago o en una especie de Papá Noel prenavideño, repartiendo cheques a sus asociaciones amigas, repartiendo cheques, un ejemplo de indignidad que solo el silencio por parte de los medios de comunicación ha permitido que saliese una vez más indemnes. Un señor que da lecciones de cómo se tiene que gestionar una campaña política. Debería haber dado lecciones de ética en el comportamiento sobre el uso de los fondos públicos a la hora de comprar y crear redes clientelares, como ha hecho el señor Carlos Rovira en los últimos 4 años. Es un ejemplo de indignidad política que solo el tiempo, y espero que algún analista, pueda poner negro sobre blanco y que el conjunto de ciudadanos de Cataluña sepamos que nos ha costado las velleidades independentistas de este personaje. Un personaje que en plena crisis económica se dedica a repartir cheques a sus colegas, a sus amigos y a toda la miriada de asociaciones independentistas que viven al calor del poder y que viven al calor de una forma determinada y excluyente de entender la sociedad catalana. Pues bueno, vemos como este final de fiesta nacionalista del gobierno tripartito está fundamentado en el regalo y en el malgastar los recursos públicos, el erario público, y el continuar la vulneración de los derechos lingüísticos del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Porque cuando el gobierno dice que se sigue sancionando a comercios porque se vulneran los derechos lingüísticos de los consumidores, lo que ignora es que este gobierno actuó como un delincuente porque sigue sin aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, cuando un gobierno se comporta como un delincuente, lo que tienen que hacer el conjunto de ciudadanos que son sometidos a ese chantaje y a esa extorsión es algo que honra a los ciudadanos como tales, que es negarse a aceptar una ley injusta. La resistencia civil. Desde Ciudadanos vamos a pedir, y pedimos una vez por todas al conjunto de ciudadanos de Cataluña que sean extorsionados, chantajeados por un gobierno insumiso, que no paguen las multas, que recurran, que agoten la vía judicial, porque tienen razón, porque la sentencia del Tribunal Constitucional les va a dar la razón, porque solo el silencio y solo el permitir que unos gobernantes insumisos sigan extorsionándoles va a permitir a este y al próximo gobierno continuar en esta actitud. Ya es hora de que los ciudadanos empiecen la resistencia civil ante un gobierno insumiso. Sería bueno que de una vez por todas alguien llevase a algún tribunal a esos dirigentes políticos que siguen sin cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y siguen sancionando, multando y extorsionando a ciudadanos de Cataluña, incumpliendo la sentencia. Desde Ciudadanos vamos a agotar la vía política, lo vamos a hacer. Lo hemos venido haciendo estos últimos 4 años y lo vamos a seguir haciendo estos próximos 4 años. Uno de los elementos fundamentales en la próxima legislatura de Ciudadanos será el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y seguir denunciando a un gobierno, el actual y el próximo, que decida no acatar la ley. Y que decida no acatar la ley
sancionando, multando y extorsionando a ciudadanos libres en nuestra comunidad. Porque los derechos lingüísticos no son de los consumidores, sino son de los ciudadanos, que tienen el derecho a vivir en su comunidad en cualquiera de los dos idiomas oficiales. Siento que estas primeras ruedas de prensa de esta legislatura, todavía no nata, pero próxima a nacer, sigamos insistiendo en estos temas. Pero es que es el perfecto corolario político de un gobierno o de unos gobiernos, de los gobiernos tripartitos, que han hecho durante estos 7 años de la persecución, de la imposición identitaria, su eje director en la política catalana. Por lo tanto, esperamos del próximo gobierno, y así se lo manifestamos en la reunión que tuvimos con el señor Artur Mas, durante la semana pasada, esperamos que de una vez por todas la senda del cumplimiento de la ley se instale en nuestra comunidad. Esperamos que el próximo gobierno sea un gobierno digno. Un gobierno digno, o sea, que le cumple la ley. E intenta cambiarla en el caso que no le guste. Pero mientras eso pasa, los gobiernos cumplen las leyes. Los gobiernos no extorsionan a sus ciudadanos. Los gobiernos no persiguen a ciudadanos libres. Los gobiernos no sancionan a ciudadanos en su propia comunidad. Los gobiernos dignos. Los indignos lo han hecho. Los indignos lo hacen. Un ejemplo de esta indignidad es el gobierno tripartito encabezado por el señor Montilla, el capitán del Titanic. El capitán de ese Titanic en el cual ha convertido al socialismo en Cataluña unos gobernantes que decidieron hace 7 años no variar el rumbo de la política catalana hacia la concordia, hacia el entendimiento, sino hacia el enfrentamiento y la diferencia. Con esto damos por finalizada la prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Jo sí. Digues. Ara, bueno, tu comentaves ara que està pràcticament a punt de començar aquesta novena legislatura. Una legislatura en què vosaltres haureu de convertir el grup parlamentari en una formació que, diguem, està a les antípodes de la vostra. M'agradaria saber si heu tingut contacte, si heu parlat d'alguna cosa i de com preveieu que pugui ser doncs, aquesta convivència dintre del grup. Mira, a nosotros nos gustaría que la convivencia en el grupo parlamentario mixto fuese óptima, como no puede ser de otra manera. Primero porque somos representantes políticos del pueblo de Cataluña, todos nosotros, y el Parlamento merece un respeto. Y el comportamiento de los representantes públicos en la sede de los ciudadanos tiene que ser respetuoso. Ese es nuestro planteamiento, y esa es nuestra intención, y esa va a ser nuestra actitud. Pero ese va a ser nuestro planteamiento y nuestra actitud, nuestra. Me gustaría que en la otra parte de ese futuro grupo mixto, si la geometría parlamentaria no se modifica durante estos últimos días, fuese en la misma línea, y sobre todo en la línea del respeto a la democracia. Y le intentaré explicar por qué le digo esto. Porque Ciutadans ha tenido más votos, más apoyo ciudadano que el partido del señor Laporta. Ha sido un partido que ha recibido mayor apoyo popular que el partido del señor Laporta. Y solo una mala ley electoral, esa que hemos venido denunciando durante los últimos 4 años, una ley electoral que permite que haya partidos que con menos votos saquen más representación política, es decir, señores de Solidaritat, que con menos de 100.000 votos han conseguido 4 diputados y Ciudadanos con cerca de 110.000 votos han conseguido 3 diputados, pues solo esa pésima ley electoral que beneficia, como también podemos volver a comprobar, a los partidos nacionalistas en nuestra comunidad, porque es una ley que se aprovecha de esta situación y que es una ley que, como hemos dicho en los últimos años, no se ha modificado, es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral propia. Y no la tiene porque cualquier modificación de esa ley electoral acabaría perjudicando a sus partidos nacionalistas. Pues bueno, se da esa paradoja. Se da una paradoja donde más ciudadanos tienen menos representación. Bueno, pues esa paradoja nos gustaría que en el grupo mixto, más allá de los diputados que cada uno tiene, se fundamentase en ese respeto del derecho de los ciudadanos a decidir. Porque claro, un partido que ha hecho de ese derecho a decidir, de independencia, del respeto
de decisión de los ciudadanos, uno de los ejes vertebradores de su política, quizás el único, por no decir el único, pues a lo mejor nos encontramos con la paradoja que cuando tiene la oportunidad de imponer una mayoría, le pone, negando y silenciando la voz de cerca de 110.000 ciudadanos. No nos gustaría que fuera así. Sospecho que puede ser así. Y me gustaría que esto solo se quedase en sospecha. Pero bueno, lo acabaremos viendo los próximos días y lo acabaremos viendo definitivamente el día que se constituye el Parlamento y se acaben cerrando cuáles son los grupos políticos que están en esta novena legislatura. De todas formas, aprovechando tu pregunta, recordar lo que ha pasado este fin de semana. Hemos visto un ejemplo más de las conocidas consultas independentistas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber, y esto lo digo como reflexión, si estas consultas independentistas en la ciudad de Barcelona van a tener la misma función que han tenido en el resto de Cataluña, que es generar una monumental base de datos para que alguien pueda segmentar sus envíos electorales y conocer a quién y cómo enviar propaganda electoral y conocer qué ciudadanos son independentistas para poder tener un target de marketing político. Porque eso lo hemos pagado con el dinero de la mayoría de los ciudadanos. Recordemos, esos ayuntamientos que han cedido espacios, que han cedido urnas, la Consellería de Gobernación cediendo urnas para realizar consultas ilegales. Unas consultas que han generado una gigantesca base de datos que alguien ha utilizado. Me gustaría que alguien estirase el hilo y viese si no estamos reproduciendo algo que vivimos en Cataluña los meses previos a las elecciones autonómicas. Porque ahí se están gestionando datos de ciudadanos. Se están gestionando datos de miles y miles y miles de ciudadanos. Y lo están gestionando los mismos que hicieron la farsa de las consultas independentistas. Recordemos al señor Uriel Beltrán y recordemos al señor miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, López Tena, encabezando estas consultas cuando todavía están en partidos diferentes. Cui prodest, ¿quién beneficia? ¿Quién obtiene beneficio de estas consultas y de estos datos de ciudadanos y de estas bases de datos? Bueno, estamos viviendo, escuchábamos el otro día una gran entrevista que hizo F al señor Laporta, convertido ya en estrella política en nuestra comunidad. Es formidable, una persona que tiene 4 diputados y cerca de 100.000 votos, pues obtenga tanto espacio en medios de comunicación, es formidable. A mí cierta envidia sí que me da también, ¿eh? Es decir, quien menos tenga más, es curioso. Bueno, aquí no es tan curioso, pero bueno, entendamos a Laporta como personaje mediático y no como personaje político. Pero coincide, ¿no? A lo mejor me presento de alcalde de Barcelona. Bueno, empezamos con las consultas en Barcelona. Empezamos con consultas en un barrio donde pueden votar todos los ciudadanos de Barcelona. Empezamos cogiendo datos. Supongo que eso no le importa a nadie. A mí me gustaría que la Agencia de Protección de Datos empezase a investigar qué pasa con esta información y cómo se puede utilizar políticamente. ¿Y qué resultados electorales tiene ese uso de información privilegiada? No sé si ustedes conocen lo que significa tener una base de datos segmentada, con información de cuál puede ser tu posibilidad. Que esa información se obtenga de gratis, además consiguiendo el rebombori mediático hacia el más independentista de la clase, pues bueno, está muy bien. Pero algún día alguien investigue esto. ¿Tienes una pregunta más? No. Pues bueno, gracias, que seguro la semana que viene vendrá todo más cargado.